El Centro Parroquial de Formación CEPAF de la Parroquia de Santiago Zacatepeques presenta su programa Conociendo las Sagradas Escrituras. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. San Jerónimo. Septiembre, mes de la Biblia. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Hermanos, de esta manera comenzamos hoy con nuestro programa Conociendo las Sagradas Escrituras. Agradecemos la fiel sintonía de todos ustedes que se conectan a través de Facebook Live por el canal 21 de Unired y la radio Mi Linda Santiaguera. Como mi nombre es Santos Ixcajoc y hoy tenemos como un invitado especial en nuestro programa de Sagradas Escrituras. Hoy, pues como ustedes lo pueden notar, nos encontramos con el Padre Pedro Jaramillo. Padre, es una alegría poder contar con su presencia en estos programas, ¿verdad? Nos puede dar, identificarse. Yo sé que están muy ansiosos. ¿Quién es usted? Igual para mí es mucha alegría pues estar en esta actividad tan hermosa que están haciendo para el conocimiento de la Biblia justamente en el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, por ser la fiesta de San Jerónimo, el día 30 de septiembre, que tanta importancia tuvo, sobre todo con la traducción de la Biblia al latín, la que se conoce la Vulgata. Pues yo soy el Padre Pedro Jaramillo, soy español, ya lo saben, llevo ya 16 años aquí en Guatemala. Estamos aquí donde estamos grabando, en la parroquia de San Juan de la Cruz, en la zona 7, y actualmente, además de todas las cosas de la parroquia y de los proyectos sociales que tenemos, estoy dando clases en el seminario justamente de profetas, porque mi especialidad es justamente la Sagrada Escritura. Yo hice en Roma la licenciatura en Teología, luego la licenciatura en Biblia, y luego la tesis doctoral la hice en Teología Bíblica, que se llamó así, La injusticia y la opresión en el lenguaje figurado de los profetas. Entonces, pues en el mundo de la Biblia pudiéramos decir que me encuentro en mi propio mundo, ¿no? Propio mundo. Porque empecé a dar clases enseguida que volví de Roma, en el seminario de Ciudad Real, y pues siempre he seguido todo lo que se refiere a la palabra de Dios escrita en la Sagrada Escritura. Qué alegría, Padre Pedro Jaramillo. La verdad que es una oportunidad, pues, poder contar, pues, una vez más, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pues, en este momento, pues, lo invito a que nos acompañe, pues, a todos los hermanos en este momento, poder regocijarnos un momento en la oración para poder darle, en este momento, iniciando en este programa. Lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que nos ilumines en este programa. Danos esas palabras adecuadas y que todo lo que hoy hablemos sea de edificación por cada uno de los hermanos que nos están viendo y escuchando. Espíritu Santo, ilumínanos y guíanos en esta hora, en este momento, para que todo sea de una gran bendición. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, Jesús mío y Dios nuestro, honor y gloria a ti por siempre, quien vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, en el programa anterior, pues hemos visto sobre la revelación y la inspiración. Hoy en este momento, pues vamos a conocer los principios y los criterios de la interpretación bíblica. Sé que este es un tema muy interesante, así que hermanos, hoy enhorabuena que pueden ustedes ir a traer sus Sagradas Escrituras y sobre todo un cuaderno y un lapicero en donde ustedes pueden hacer el apunte. Sé que esto es muy interesante, hermanos, porque para nosotros, pues en este momento vamos a hablar de un tema muy interesante.
Así que, Padre Pedro, al hacer un estudio bíblico, uno se encuentra con palabras que desconocemos, ¿verdad? Uno entra en un curso, pues se va encontrando con una palabra muy, esa de exégesis y hermenéutica. ¿Qué es y cómo podemos aplicarlo? Bien, pues como ya han estudiado el tema de la inspiración, pues es una resultante de la inspiración. En la inspiración ya vieron que la Biblia no cayó del cielo, así escrita, ¿no? La Biblia es el resultado de una acción donde colaboran Dios y el hombre. De tal modo que ya vieron también en la inspiración que hay que tener muy en cuenta a Dios como autor, pero hay que tener también muy en cuenta los autores humanos, los escritores humanos, que los llamamos también agiógrafos. Agios significa santo y grafos escritor, los escritores sagrados. Entonces, lo mismo que el Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre, la palabra de Dios se encarna y se hace palabra humana, compartiendo con toda palabra humana lo mismo que compartió Jesús con nosotros, las flaquezas, las debilidades, las posibilidades, todo. Entonces, en ese sentido, quiere decir que nos encontramos con un libro, la Sagrada Escritura, escrito por autores humanos. Entonces, el autor humano está condicionado por su tiempo, por su época, por el sitio donde escribe, por las maneras de decir, por la cultura, por todo, a la hora de poder expresar y a poder escribir. Por eso hay una ciencia que se llama así, la ciencia de la hermenéutica, parece una palabra rara, significa simplemente interpretación, pero hermenéutica viene, la palabra misma viene de Hermes, que era el intérprete del dios Zeus, que hacía de intérprete para que sus palabras la gente las entendiera, y de ahí viene la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación. Y es muy importante partir antes de la hermenéutica que de la exégesis, porque la hermenéutica es la ciencia más general de la técnica o método de interpretación de textos. Entonces, los principios y normas de esta interpretación de textos hay que aplicarlos también a la Biblia, porque son textos humanos, como humana fue la humanidad de Jesús. Dios y hombre verdadero, pero hombre verdadero quiere decir que su humanidad era como la nuestra. Entonces, palabra de Dios y palabra de hombres quiere decir que las palabras de Dios están en un lenguaje humano. Y por lo tanto, todo lo que se aplica al lenguaje humano para entender lo que se quiere decir, hay que aplicarlo también a la Sagrada Escritura, porque es palabra de Dios en lenguaje humano. Entonces, en ese sentido, hay que tener dos cosas en cuenta a la hora de formarse una idea de por dónde acercarse al texto bíblico desde ahí. La primera es lo que se llama géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Pues son las maneras de decir cosas que tenemos en todas las lenguas. Por ejemplo, un género literario. Ahora que estamos en la pandemia, que hay tan poco trabajo, me viene alguien a decirme, padre, hágame una carta de recomendación. Pues la carta de recomendación tiene su género literario. En una carta de recomendación yo me tengo que ajustar a ese género literario de carta de recomendación. Yo no puedo decirle,
a quien voy, que no sé ni siquiera a quién se la dirijo. Mi querido amigo, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están sus hijos? ¿Han tenido la pandemia? ¿No han tenido? Sino que empiezo a quien interese. Exacto. Y es muy impersonal y eso es un género literario de género. carta de recomendación. Y ese género literario yo no lo puedo utilizar con mi mamá, que le voy a escribir diciéndole cómo me va. No le puedo decir a quien interese. Sí. Le tengo que decir, querida mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu dolor de cabeza? ¿Cómo va? Otro género literario de carta familiar. Entonces, entiendo. todo lo que escribimos tiene un género literario. Entonces, en la Biblia hay géneros literarios. Y por lo tanto, esos géneros literarios tienen que ser conocidos para saber por dónde uno se anda. ¿Mm? Porque si no, un poco como que nos perdemos, ¿no? Entonces, pues está el género poético, y ahí están los salmos. Entonces, en un género poético, pues la belleza que estamos viendo, uno la puede cantar con metáforas, con pues el aire que nos arrulla, el verde que nos envuelve. Entonces Todo. estamos empleando metáforas, Metáforas. estamos empleando imágenes. Es muy propio del lenguaje poético emplear imágenes. Entonces, en ese sentido, cuando uno no tiene esto en cuenta a la hora de acercarse a la Biblia, puede cometer errores fundamentales que están sobre todo expresados en lo que llamamos, lo vamos a ver luego cuando hablemos del sentido literal, pero en el sentido literalista, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, los géneros literarios están presentes en el género poético, el género dramático, el género histórico, el género sapiencial. El género sapiencial son nuestros refranes, la sabiduría Sí. popular. El proverbio. Entonces, todos esos géneros literarios son muy importantes para hacer una buena interpretación de los textos. Pero en la Biblia hay algo especial, y es que la Biblia, lo sabemos y ya lo habrán dicho en alguna otra de las charlas, la Biblia es un plural. Biblia significa libros. Libros. Entonces no es un solo libro, sino que es una colección de libros. Pero es una colección de libros que tiene un hilo conductor. Y ese hilo conductor que los une es una historia de salvación, una revelación, que ya también han visto el tema, Exacto. que va de menos a más. Yo suelo explicar esto para que me lo entiendan, pues ahora que es tan fácil con los celulares hacer fotos, imagínense pues una mamá que tiene su primera hijita y le va haciendo una foto cada día, otro día otra foto, otro día otra foto, trae otra foto, trae otra foto, trae otra foto. La niña va creciendo y las gráficas en las fotos van siendo distintas, siendo de la misma niña. De la misma niña. Ajá. Es la misma niña, pero las gráficas van siendo distintas porque la niña va creciendo. Con la revelación pasó eso. La revelación fue creciendo hasta que llegó a su culmen en Cristo Jesús. Dice el concilio, es el culmen de la revelación. Jesucristo. Sería la niña a los 18 años ya, ¿no? El culmen. Ajá. Entonces, pues fíjense en esto. Imagínense que esta niña ya en su culmen, a sus 18 años, va a hacerse su DPI. Antes no nos hacían las fotos allí, sino que había que llevarlas, ¿no? Pues imagínense en ese momento de que había que llevarla, ella lleva su foto, a ver, enséñeme su foto, y le entrega una foto de cuando tenía 5 años. Entonces el del RENAP le dice, oiga, esta foto no le vale, pero si esa soy yo. Es usted, pero no en el momento en el cual usted interesa.
Ajá. Entonces, o me trae una de 18 años o no le puedo hacer el carné. Pero si soy yo, pues lo mismo pasa con la revelación. Sí. Es la revelación, pero la revelación todavía sin llegar a su plenitud. Y por lo tanto eso es muy importante porque nos da dos aspectos también para la interpretación. Y es que los textos hay que interpretarlos desde la plenitud. Desde la plenitud de la revelación. Claro, desde Jesús. Y por lo tanto hay que hacer siempre incluso una lectura cristiana, en el sentido desde Cristo, también del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque la plenitud es la que va explicando momentos más imperfectos del desarrollo. Y en esos momentos más imperfectos del desarrollo los hay. Por ejemplo, ayer reíamos en el libro de los jueces en la misa, Sí, claro. todo lo que hace Jefté con su hija, ¿no? Ajá, sí. En primer lugar hace una promesa a Dios cargándola a quien le abriera la puerta. Usted no puede hacer promesas a Dios cargándoselas a quien le abre la puerta, porque ese no ha hecho promesas. Ajá. Usted hace promesas, hágalas con cosas que se refieran a usted, ¿no? Y luego resulta que le abre su hija y entonces tiene que hacer un sacrificio con su hija, tiene que sacrificar a su hija. Entonces, uno dice, ¿cómo lo puede decir la Biblia? Sí. La niña a los 3 añitos, que todavía no ha llegado a su plenitud. Y entonces, ¿desde dónde tengo que leer eso? Desde la plenitud. Desde la plenitud. Y dice, mira cómo aquel lunarcito que tenía al lado del ojo, mira cómo se le desarrolló, mira cómo se le hizo más grande, mira cómo se... Entonces, eso es muy importante, la unidad de toda la Biblia y una unidad progresiva. Dios se fue revelando progresivamente. Y en el progreso es siempre de menos a más, de más imperfecto a más perfecto. Entonces, por eso, otro de los criterios hermenéuticos es esta lectura cristiana del Antiguo Testamento. Y en esta globalidad de la hermenéutica, que es la ciencia y las técnicas de la interpretación, la exégesis sería la aplicación de la hermenéutica a un texto concreto. La aplicación de la hermenéutica a un texto concreto. Por ejemplo, yo estoy leyendo la Biblia y me encuentro ame a los suyos y odie a sus enemigos. Y me quedo entonces como sorprendido. Entonces tengo que hacer la exégesis, dónde procede este texto, de qué ambiente, de qué y cómo este texto ha sido superado en el Nuevo Testamento. Amen a sus enemigos, recen por ellos, no tengan... Entonces la exégesis sería la aplicación concreta a un texto de las leyes hermenéuticas, de interpretación general. Entonces hay textos que son más difíciles, efectivamente, y hay que hacer una exégesis, es sacar. Todo lo que empieza con es sacar. Éxodo, salida. ¿No? Entonces es sacar. Y es sacar el sentido de un texto que no es claro. Si fuera claro no hay que hacer exégesis, ¿no? Pero cuando hay un texto que es difícil, entonces la exégesis es... No puede hacer una exégesis buena quien no tiene una buena costumbre de hermenéutica. Porque lo pueda distorsionar. Claro, lo puede distorsionar o lo puede simplemente repetir, no puede hacer una buena exégesis. Entonces, exégesis es la aplicación concreta a los textos de la ciencia que se llama hermenéutica. Padre Pedro, vamos una vez más, entrando en el estudio, ciertamente cuando uno se mete a teología o un curso bíblico también, ¿verdad? Se encuentra con las palabras sentido, lo que llamamos sentido literal, sentido espiritual, sentido pleno y sentido típico. Padre. Pues entonces, sin separarnos de lo primero, el sentido literal es el sentido pretendido por el autor. Tal como está escrito. No, tal como está escrito no. Vamos a ver. Lo vamos a entender muy bien cuando el autor,
el que sea, imagínense que yo soy el autor y yo digo esto. Estoy hablando, por ejemplo, de ayer, ¿no? O de ahora mismo, ¿no? Y digo, estoy muerto. Entonces, ustedes me han entendido, han hecho hermenéutica rápido, me han entendido y me han entendido que estoy cansado, ¿no? Pero imagínense que hay un tozudo que no quiere entrar en lo del sentido literal. El sentido literal es qué quiso decir el autor. Entonces, ¿qué quise decir yo cuando digo estoy muerto? Que estoy cansado. ¿Está cansado? Entonces, ¿qué es lo que digo? Que estoy cansado. Ese es el sentido literal, el sentido pretendido por el autor. Por el autor. Entonces, en este aspecto es importantísimo acercarse a la Biblia buscando el sentido literal. ¿Qué dijo el autor? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué quiso decir el autor? No qué dijo, porque yo dije estoy muerto. ¿Qué quise decir? Estoy cansado. Entonces, ¿cuál es el sentido literal? No que estoy muerto. Ese sería el sentido literalista. El decir estoy muerto. Claro, yo digo estoy muerto. Y si alguien se me va a agenciar en una funeraria, el entierro. Y si alguien, pues son las consecuencias prácticas luego, ¿no? De no entender bien el sentido. Entonces, estoy muerto. Y si alguien dice, el padre Pedro se ha muerto, entonces su sentido ha sido literalista. Literalista. Que no hay que confundirlo con literal. Literal es el sentido que quiso darle el autor. Cuando yo digo estoy muerto, no quise decir que estaba muerto. Quise decir que estaba cansado, que estaba agobiado. Entonces, esto es muy importante, distinguir sentido literal, el sentido que quiso dar el autor, y sentido literalista. Cuando esto no se distingue, vienen las lecturas literalistas de la Biblia, a las cuales estamos tentados siempre de hacer. Entonces hay que tener un cuidado muy grande, porque entonces hacemos decir a la Biblia lo que no dice. Sí, es que muchas veces caemos en eso. Yo así lo entiendo, y a veces no es lo que dice. Claro, por eso entonces hay que estudiar las maneras de decir, los modismos que se empleaban, todo eso que... Todo. Entonces, claro, por eso cuando ahí, así entre paréntesis, ahí viene, por ejemplo, viene a cuestión, ¿por qué en las Biblias tiene que haber notas por todo esto? Por todo esto. Pues por lo mismo que a veces nos desviamos. Claro, no, por ejemplo, alguien lee y me lee a mí y me dice, ahí va, pues aquí dijo, el padre Pedro dijo, estoy muerto. Y entonces viene una nota y dice la nota, estar muerto, una manera expresiva de decir estoy cansado. Estoy cansado. Claro, porque si no me quedo en que estoy muerto. Si no, lo tomamos de forma literal. Claro, y entonces cada lengua tiene cantidad. Ustedes hagan un repaso de la cantidad de veces que nos decimos cosas que no son las que nos decimos, sino que tienen otro significado. Lo que pasa es que como ya son de cada día, no tenemos que hacer hermenéutica, no tenemos que hacer hermenéutica, no tenemos que hacer interpretación porque son de cada día. Sí. Pero hay otras que no son de cada día, que son más raras, que son más, y esas hay que buscarlas, y por lo tanto yo no puedo empezar, yo leo la Biblia sin más a ver qué me dice, no. Yo tengo que leer la Biblia pensando que existe todo esto, ¿no? Entonces, el sentido literal, el sentido pretendido por el autor. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué quiso decir el autor? Y con ese ejemplo yo creo que les queda muy claro. Bien, sentido espiritual. ¿Qué es el sentido espiritual? Hemos dicho que toda la Biblia está unida por un hilo conductor, que es la salvación de Dios y su fidelidad a esa salvación. Entonces hay un hilo conductor que hace que el sentido puramente literal
tenga también una, como digamos, un nivel, es la mejor palabra, un nivel donde el espíritu está actuando y donde el espíritu da a la palabra o a la expresión una dimensión también que va más allá. Entonces, cuando entro una reflexión que va más allá de lo que es puramente material, estoy en el sentido espiritual. Entonces, me puedo estar refiriendo a la flaqueza de ánimo, ¿no? Entrar en una meditación. A la flaqueza de ánimo, a la... ¿eh? Ya. Entonces, ese sería el sentido espiritual. Y luego se habla también del sentido pleno. El sentido pleno. ¿Cuál es el sentido pleno? La expresión sentido pleno, en latín se dice plenior, está muy ligada al sentido espiritual. Es decir, a veces hablamos con maneras de decir que están significando más de lo que decimos, ¿no? Más de lo que decimos. Yo que sé, algún ejemplo que nos pudiera servir. Dice una mamá, está con su niño que lo quiere enormemente y dice, te comería. Ahí no significa comer. Ahí no hay una mamá antropófaga que quiere comerse a su niño, ¿no? Hay una mamá tan amorosa. El sentido pleno, ¿cuál sería? La plenitud de amor que tiene esa mamá hacia su niño. ¿Eh? Entonces, cuando todo esto no tenemos en cuenta, pues nos movemos en un literalismo que nos hace decir a la Biblia lo que no dice. Sí. Si yo digo, he conocido esta mañana a una mamá antropófaga, ¿por qué? Porque ha dicho que si pudiera se comería a su niño. Pero hombre, eso tiene un sentido pleno. ¿Cuál es el sentido pleno? Que lo quiere tanto que lo querría hacer parte de ella misma. Pues entonces ese es el sentido pleno. Ajá. Sí, el sentido pleno de esto, claro, de las Sagradas Escrituras. Uh-huh. Uh-huh. Y el sentido típico... y el sentido típico se refiere más a personajes o acontecimientos del Antiguo Testamento que son considerados como figura del Nuevo. Hemos dicho eso, no se puede prescindir y no se puede hacer una especie de barrera, es decir, aquí termina el Antiguo y aquí termina el Nuevo. Ajá. El Nuevo es plenitud del Antiguo. Plenitud, culmen y plenitud del Antiguo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice, Pablo mismo dice, Jesús es plenitud de Adán. Entonces, Adán, típico, se dice, es el tipo de Jesús. Ajá. Cuando pasaron los egipcios por el Mar Rojo, entonces se dice, las aguas del Mar Rojo son el tipo de las aguas bautismales. ¿Mm? Entonces, eso es la tipología que se le llama, ¿no? Uh-huh. O sea, hay acontecimientos, ya no son textos ni conceptos, sino que son más, pues eso, Adán, las aguas del diluvio, la misma creación. La creación es tipo Ajá. de la nueva creación, luego hablará Pablo de la nueva creación, ¿no? Entonces, Dios que nos creó, nos recrea en la nueva creación, que es la creación en Cristo Jesús, la gracia, ¿no? La gracia es una nueva creación. Entonces, se toma un acontecimiento concreto para hacerlo tipo, figura, tipo ahí sería figura, figura de un acontecimiento pleno, nuevo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Adán, Cristo es el nuevo Adán. El bautismo son las nuevas aguas de nuestro paso de la esclavitud de Egipto al servicio. Entonces, se agarran esos... O, por ejemplo, yo que sé, la roca donde manó agua en el desierto, pues también tipo del bautismo que nos salva, ¿no? Ese es el sentido tipológico. Gracias, Padre Pedro. Yo sé que hermanos ahí están en sintonía
Saludamos a todos los hermanos de Canal 21 de Unired, ahí en Aldea San José Pacul, y a todos los lugares donde llegue la señal. Gracias por sintonizar, hermanos. Y ahí pueden seguir ustedes comentando. Ahí habrá un facilitador pues que estará siempre ahí interactuando con cada uno de ustedes. Padre Pedro, hablamos sobre exégesis hermenéutica y todos los diversos sentidos de la Biblia. Hay una parte de donde muchos cristianos pues tienen esa duda. ¿Por qué en el libro de Génesis aparecen 2 relatos de la creación? Esto siempre ha sido confusión para los que se han acercado por primera vez a la iglesia, o a veces incluso los que están ahí a veces quizás por una falta de formación se confunden. ¿Nos podría explicar usted? Bueno, pues eso también tiene una clara... Imagínate que mañana o pasado o dentro de un mes haces tú una especie de memoria escrita de esta charla que estamos teniendo. Sí. Y hago yo otra. Y luego uno de tus compañeros las encuentra las dos y dice, anda, si se refieren a lo mismo, y la junta. Entonces tenemos 2 narraciones del mismo hecho que ha sido esto, ¿no? Tú habrás insistido en unas cosas, yo estoy insistiendo en otras, en esa especie de relato que tú has hecho, describes un poco cómo estaba, en dónde estábamos, lo que había, lo que no había. Yo eso me lo salto porque como lo estoy viendo todos los días ya no me impresiona. Entonces hablamos de lo mismo, pero hablamos de distinta manera. Y uno de los 2 de ellos las vio, las 2, y dijo, anda, pues esto trata de la misma cosa, el mismo día, la misma fecha, entonces las uno, y eso pasó con los 2 relatos de la creación. El más antiguo es el capítulo 2, donde al Señor le llama Yahvé, donde el Señor está como, más que creando, está haciendo cosas de lo que ya está creado, ¿no? Porque ya toma barro para hacer al hombre, ya luego le saca una costilla para hacer a Eva, luego planta arbolitos en el paraíso, luego los pone allí. Y entonces esta narración es la primera que estaba ya circulando porque la Biblia como tal conjunto de libros, esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? El Génesis está escrito y está caminando mucho tiempo solo por su cuenta, lo mismo que el Éxodo, lo mismo, solo por su cuenta. Solamente en el exilio y después del exilio, estamos hablando del siglo IV después de Jesucristo, antes de Jesucristo, empezaron a hacerse las colecciones y a juntarse las colecciones, ¿no? Entonces, la primera narración acerca de la creación es una catequesis muy bonita porque el que hizo el capítulo 2 demuestra ser un catequista muy expresivo, muy cercano, hace a un Dios muy cercano, hace a un Dios muy humano, haciendo las cosas que hace lo que hace un humano. Haciendo pues lo que hace haciendo del barro, haciendo una especie de monigote, ¿no? Soplando y tal, ¿no? Sí. Y con esa narración de la creación estuvieron por lo menos 3 siglos. 3 siglos anduvo. Que no había otra narración más que esa.
Porque, volvemos a decir, el que piense que la Biblia cayó así del cielo, se tiene que quitar esa idea. Se fue haciendo Poco a poco. poco a poco y dependiendo de las situaciones en las cuales el pueblo de Israel se encontraba. Entonces, en el tiempo del exilio, el pueblo de Israel desde Palestina fue llevado a Babilonia. Y Babilonia estaba en un momento de grandísimo esplendor, ¿no? Y aquellos exiliados, aquellos deportados que los llevaron hasta allí, se quedaron con el templo de Marduk, que era el dios de Babilonia, era un templo impresionantemente enorme, lujoso y tal, y el templo de Jerusalén se quedaba como una especie de sacristía, ¿no? y los palacios y las y aquellos se quedaron, los deportados, tanto se quedaron que comenzaron a decir: ¿será que Marduk es más poderoso que nuestro Dios? Porque cada nación tenía su Dios, cada nación tenía su... Y entonces empezaron a irse, a dejar el yavismo, a dejar a Yahvé y a irse con la religión de Babilonia. Entonces, había también entre los deportados un grupo de sacerdotes y se dieron cuenta de la situación. Estaban en peligro. Se dieron cuenta de la situación, que la fe en Yahvé estaba en peligro. Y entonces estos sacerdotes dicen: hay que renovar la fe en Yahvé, que es el creador de todo, porque luego, además de Marduk, estaban el sol era Dios, la luna era Dios, las estrellas eran Dios, la fertilidad humana era Dios, había todo, había una serie de... Entonces, no, hombre, esto tenemos que rehacer para que a la gente les explique qué significa creer que Yahvé es creador en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Sí. Y entonces hacen ese magnífico capítulo 1 de la creación, donde Dios crea por su palabra, no está allí haciendo barro ni haciendo, sino dijo y existió. Haya luz y existió la luz. Haya luz. ¿Y qué creó? Creó todas aquellas cosas a las cuales los babilonios les estaban dando culto. Los consideraban como creó Dios. Creó el sol. Ajá. Si lo creó, no es Dios, es criatura. Si creó la luna no es diosa, sino que es criatura. Si creó los astros no son dioses, sino que son criatura. Y entonces, en ese sentido, hace otra catequesis enormemente clara en contra de la idolatría desde el Dios creador de todo y creador de todo de la nada, para que no hubiera duda de decir es que ya había, entonces hubo otro antes que él que hizo el barro, entonces hubo otro antes que él que hizo los árboles, y por eso es tan detalladísimo en hacer que pasen desde lo más pequeño hasta lo más grande, creado, el hombre y la mujer, que pasen por la palabra creadora de Dios. Y en ese sentido, pues todo lo que el segundo relato hace a la hora de la creación de Adán y la creación de Eva, que hace de alfarero y hace luego de cirujano y hace luego... Sí. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, y se acabó. Y desaparece el cómo. Y lo hace en 7 días. En 6 días trabaja, interesante eso. Y el 7º día descansa. Estaba en crisis también la observancia del sábado en todos los que habían sido deportados. Estaban en Babilonia, que el sábado no importaba absolutamente nada.
El sábado era como otro día cualquiera, ¿no? Ajá. Entonces estaba metiéndose también entre todos los judíos. ¿Y por qué los 7 días? Justamente para que el séptimo día, que Dios descansa de la obra creadora, También el pueblo fuera descansa. justamente la indicación de que hay que imitar el descanso de Dios. Entonces, alrededor del siglo IV, cuando empiezan a reunirse los libros de la Sagrada Escritura y comienza a nacer la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento tal como lo tenemos, alguien se encuentra que hay 2 narraciones de la creación y la junta. Lo hace un- No quiere perder ninguna, y empieza con la primera, que es la más solemne, y no dice, la otra no vale, sino que la pone también la otra. Sí, porque... es Entonces, el ¿qué mismo. quiere decir? En primer lugar, quiere decir que estamos ante una visión religiosa de la creación. Eso no lo puede hacer un científico. Un científico o los científicos que estudian cómo nació el mundo, pues el Big Bang, que anda ahora como la Una teoría científica del nacimiento del mundo, y los millones de años que le ponen, pues eso deja invalidadas las otras teorías. Pero la Biblia no es ciencia. Esto hay que tenerlo también en cuenta. No se puede decir, por ahí se hace ya tiempo, sí, pero uno de los afiches que vi ponía, la Biblia es el único libro para todas las asignaturas de la clase. Eso es un disparate, Entiendo. porque la Biblia no es un libro de ciencia, Ciencias. es un libro de fe. Ya San Agustín decía, en la Biblia el Señor nos enseña cómo se va al cielo, no cómo van los cielos. Eso lo enseña la astrología de entonces, ¿no? Ajá. Sino cómo se va al cielo. ¿Cómo se va al cielo? Entonces, la Biblia no pretende decir cómo científicamente apareció el mundo, sino dar el sentido creyente de la existencia del mundo, dar el sentido creyente. Entonces, imagínense que para ver las cosas, incluso los que tenemos lentes, dicen que tenemos 4 ojos, ¿no? Pero por lo menos tenemos 2, ¿no? Y si nosotros nos tapamos uno de los ojos, vemos la realidad a medias. Sí. Entonces, al tener los 2, vemos el conjunto. Pues entonces, la fe y la ciencia son como los 2 ojos. Cuando tenemos los 2 ojos abiertos, vemos la realidad en su conjunto y la vemos científicamente cuando vamos a la universidad, y la vemos también en su sentido de fe y en su sentido religioso, y no oponemos esos 2 sentidos. Sí. Cuando nos tapamos un ojo y la vemos solo de una manera, oponemos los 2 sentidos. Y cuando tenemos los 2 abiertos y nos miramos la nariz, hagan la hecha, mirándose la nariz, y se queda uno visco. se Ve la realidad distorsionada. Entonces, lo hermoso es que tenemos 2 ojos para llegar a la realidad. A la realidad. Y la cosa es emplear los 2 ojos. Entonces, la Biblia emplea el ojo de la fe. Emplea el ojo de la fe. ¿Qué es el ojo de la fe? ¿Qué sentido tiene la creación? Y en los dos relatos Sí. hay cuestiones de sentido. ¿Qué sentido tiene la creación? Que no somos dioses, que somos criaturas, que las criaturas que Dios hizo eran buenas, que fue el pecado el que las maleó. Todo eso son cuestiones de fe. Cuestiones de fe. Y son cuestiones que nos dicen acerca de la creación, ¿no? Entonces digo, pero no me interesa solo el Big Bang. Me interesa solo el cómo
Entonces, el cómo, no te vayas a la Biblia, que la Biblia no te dice el cómo, No dirá eso. te dice el qué. ¿Qué sentido tiene ser creador? ¿Qué sentido tiene ser criatura? ¿Qué sentido tiene? El primer relato lo dice de una manera espléndida. Y los creó hombre y mujer y les dijo, crezcan y multiplíquense. Y el segundo relato dice lo mismo, empleando la imagen del alfarero. Del alfarero. Tomó tierra, tomó barro, y lo construyó y le sopló y fue el hombre animal viviente. Ser viviente, perdón. Sí. Y fue el hombre ser viviente. Y entonces dice la misma realidad, es criatura, no es creador, es criatura. El primero lo dice sin imagen, Sí. y el segundo lo dice con imagen. Entonces, el que los une no ve contradicción en el uno y en el otro. Ni en el ¿Por uno qué? ni en el dos. ¿Por qué? Porque no están diciendo cómo fue la creación. Si estuvieran diciendo cómo fue la creación, no pueden estar juntos. Pues cada idea del otro es más auténtica que la otra. Claro, o fue de esta manera o fue de aquella, pero no de las dos. Sí. No están diciendo cómo fue la creación, sino qué sentido tiene la creación. Y entonces, ¿qué sentido tiene la creación? Y por lo tanto, sobre el sentido yo puedo hablar de muchas maneras. Exacto. Y ese es el secreto de que el redactor final no viera contradicción, Sí. sino que vio que eran dos maneras, una más de catequesis y otra más teológica, procedía del círculo de los sacerdotes, pero que decían, en el cuestión del sentido, decían lo mismo, Sí. que hay creador, que hay criatura, que las cosas no son dioses, que lo mismo que decía el segundo, de esa manera tan plástica, de esa manera tan catequética, poniendo como ejemplos a la hora de... Porque en el segundo pues hace de alfarero, hace luego de cirujano, sacándole la costilla Para crear a la mujer, hace luego de sastre, poniéndole las hojas cuando estaban desnudos, poniéndole... Entonces, el cuidado de Dios de que en el primero está de una manera tan solemne y en el segundo está más Ya de una más- manera más práctica, más humana. más catequética, ¿no? Sí, claro. Con más imágenes, pero dice el sentido es exactamente el mismo. El creador, la criatura, que el hombre no se hace a sí mismo, que el hombre no está hecho para dominar, sino para custodiar la creación, y en los dos el mensaje es el mismo. Es el mismo. Por eso el redactor que las unió, las dos, no vio ningún tipo de contradicción y las unió. Ninguna contradicción. Gracias, Padre Pedro. Qué interesante saber todo esto y poder saber que en los dos relatos no hay contradicción, ¿verdad? Me voy a poner ya mis dos ojos. Adelante, Padre. Hablemos ahora un poco de lo que usted decía, que de las clases que usted da en el seminario. Hablemos un poco qué es el Profetismo. Ajá, ¿cómo nació el profetismo? Pues el profetismo es tan antiguo como es el pueblo de Israel, porque en el Éxodo se presenta a Moisés como el gran profeta y dice no hubo ya nunca otro profeta de la talla de Moisés al que Dios le hablara cara a cara, ¿no? ¿Qué es el profeta? Pues lo dice la misma palabra profeta. Profeta viene del griego. Saben que nuestro castellano tiene la mayoría procedente del latín, pero tiene también muchas palabras procedentes del griego. Pro significa en griego en lugar de. Pro en lugar de. Y femi significa hablar. Y profemi es el que habla en lugar de Dios. Entonces el profeta, en la historia ya del profetismo bíblico, es la persona que tiene
una experiencia fuerte de Dios y es enviado por el mismo Dios a hablar en su nombre el mensaje que Dios quiere transmitir en un momento concreto de la historia de Israel. El profetismo no es original en Israel. No nace ahí. El profetismo estaba en todas las cortes que rodeaban a Israel. Lo que pasa es que era un profetismo muy a su estilo. El rey tenía su grupo de profetas y los tenía a sueldo, les pagaba, ¿no? Y los tenía sobre todo como adivinos. Y les preguntaba, yo qué sé, pues voy a ir a hacer la guerra, le decía el rey de Asiria, voy a ir a hacer la guerra a Edom, ¿la voy a ganar o no la voy a ganar? Y entonces, para que no los echaran, el profeta le decía, la voy a ganar, ¿no? Y a lo mejor luego la perdía. Eran profetas a sueldo. Y eran incluso una especie de cofradías de profetas, ¿no? Decían lo mismo que decían ahora, ¿de dónde saco un contador, ¿no? Y se va a la profecía de los contadores, ¿no? Que hay cada vez más, ¿no? Y allí va por el contador. ¿De dónde saco un profeta? Y se iba al este de los profetas, ¿no? Muchas veces eran extáticos, que a base de cantar y de esto salían un poco de sí mismo y tal, ¿no? Por ejemplo, ya en la profecía bíblica, que se distinguen, ya saben ustedes, en profetas anteriores y profetas posteriores, o profetas no escritores y profetas escritores, ¿no? Entre los anteriores, los más célebres son Elías y Eliseo, pero Elías se las tuvo que haber con los profetas de Baal. Baal era el dios de los cananeos y tenía su grupo también de profetas, sí, y se las tuvo que haber con... Le fue difícil. Entonces, por ejemplo, Elías, el mensaje fundamental de Elías es justamente la lucha contra la idolatría, que fue una tentación. Israel siempre estuvo tentado, fuera en el exilio, fuera donde fuera, estuvo tentado de idolatría. Cuando pasaron a las tribus a la tierra de Canaán, pues en Canaán estaban los Baales y ellos venían del desierto y los amorreos, los fereceos, estaban los jebuseos, estaban ya asentados y por lo tanto sabían más de la vida sedentaria y sus Baales los protegían en la vida sedentaria, las cosechas, el agua. Sí, todo. Entonces, al tenerse que hacer ellos también sedentarios, entonces tuvieron la tentación, y cayeron muchos en la tentación, de pasarse a los Baales. Y aquello a Elías le puso nervioso y empezó toda su lucha. El celo de Yahvé me consume. Y empezó toda su lucha contra los Baales. Contra, ¿no?, los Baales. Siguió Eliseo en la misma línea, luego la profecía desaparece y recomienza, bueno, no desaparece, hay profetas más para el rey, por ejemplo, el profeta Natán, es también profeta anterior, no es de los profetismo clásico, pero es el que le profetiza a David la permanencia de su dinastía para siempre, ¿no? El profeta Natán. Y los profetas escritores, que es la profecía clásica, empieza con Amós, en el siglo VIII, cuando el reino ya se había dividido. El reino empieza con Saúl. Terminamos ayer de leer, hubo 2 lecturitas nada más de los jueces, del libro de los jueces, que es el tiempo de la vida de Israel todavía en tribus en Canaán, viendo las tribus que no podían subsistir como tales tribus porque los filisteos sobre todo las estaban atacando y las estaban... Entonces decidieron y pidieron a Samuel que les diera un rey.
que les diera un rey. Lo interpretaron los fieles, lo interpretaron mal, porque decían, rey no hay más que uno, que es Yahvé, ¿no? Pero por fin les dio un rey y le dio a Saúl. La situación de Saúl ya saben cómo terminó, y sucedió David, que es un poco el prototipo del rey al cual el profeta Natán le profetiza la perpetuidad de la dinastía y tal, ¿no? David es del sur, de la tribu de Judá, pero logra que las tribus del norte se unan también, y después de reinar 7 años en el sur, en Hebrón, hace que todas las tribus también se le unan y hay un solo reino. A David le sucede Salomón, y Salomón ya saben que es célebre por su sabiduría, pero es célebre también por la magnificencia a la hora de construir, a la hora de... es el que construye el templo. Había preparado mucho David, pero el que construye es Salomón, y empezó a poner impuestos a las tribus del norte. Y empezó un descontento muy grande de la unión, de tal modo que cuando Saúl muere, entonces el reino se divide. Y empieza Roboán, sigue en el sur, y Jeroboán primero empieza en el norte. El norte, separado, empieza con una prosperidad grande, y la prosperidad lleva a la injusticia, a la opresión, al maltrato de la gente más pobre, a comprar a la gente, incluso hacerlos esclavos, cuando ya no tenían nada más que su tierrita. Entonces les agarraban la tierra por no matarlos, y les agarraban su tierrita y se quedaban de esclavos y tal. Entonces Amós, que es del sur, va a profetizar al norte justamente contra los poderosos, contra las vacas de Basán, que le llaman las grandes señoronas de Israel, que empezó a llamar el reino del norte, y de una manera muy fuerte, pues lanzando los oráculos contra de tal modo que hay un momento en que uno dice, pero no tiene salvación Israel. Al final le deja ahí un poco Y luego, pues, del mismo siglo, estamos en el siglo VIII, del mismo siglo es Oseas, también en el reino del norte, y del mismo siglo es Miqueas, en el reino del sur, del siglo VIII, y del mismo siglo es el primer Isaías, porque Isaías ahora lo tenemos en conjunto, pero en Isaías hay 3 profetas. El profeta del siglo VIII, ya profetizando en el sur, Miqueas y Isaías ya profetizan en el sur. Y después pues ya sigue Jeremías, sigue Ezequiel, luego se dividen en profetas mayores, que no son mayores porque tengan el mensaje mayor o más importante, sino por el que el libro es mayor, y menores porque el libro es menor. Y son 4 los profetas mayores y 12 los profetas menores. Pero entre los menores, Oseas y Amós, por ejemplo, son de los grandes profetas. La temática de los profetas, pues es, en primer lugar, contra la idolatría. La idolatría nunca desaparece como tentación de Israel, sea unido, sea dividido, nunca desaparece. El irse tras otros dioses. Podrían ser dioses extranjeros o podrían ser dioses de la misma comunidad israelita, ¿no? Pero siempre fue una tentación enorme la idolatría. Entonces, la idolatría es muy fuerte en Amós, por ejemplo. Los israelitas tenían los santuarios que no era el santuario del templo,
Betel sobre todo, Gilgal, y les dice vayan a pecar a Betel, vayan a ofrecer a Gilgal, porque entonces en Oseas es dolorosa, y ahí en el caso de Oseas son pues también los Baales, son todo lo que significaba idolatría, y en el caso de Oseas es muy, muy entrañable, porque Oseas tuvo la experiencia fea de la infidelidad de su mujer. Sí. Y entonces, desde la reflexión, vio cómo se sentiría Dios cuando el pueblo era infiel a la alianza, yéndose tras otros dioses. La infidelidad mayor era irse tras otros dioses, ¿no? O tras otras potencias extranjeras para que los protegieran, y no querían la protección de Yahvé, sino la protección de Egipto, la protección de Asiria. Y entonces él reflexiona y le llama a la infidelidad de la idolatría, le llama la prostitución. Y a los dioses, a los ídolos, los amantes. Y a Dios esposo, y al pueblo esposa. Y entonces hace una profecía tan entrañable desde el amor burlado y desde la reconquista del amor. Me la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón, y ya no me dirá Baal mío, ya no me confundirá con un Baal, sino que me dirá esposo mío. Y me casaré de nuevo con ella en justicia, en amor y en fidelidad. Entonces, para mí, en concreto, es en ese sentido el más hermoso por derivar de una experiencia tan profundamente humana como es el matrimonio, toda la relación de Dios con el pueblo, de la alianza y de la ruptura de la alianza como prostitución. Sí, padre, ciertamente esto, hablar sobre el profetismo es muy amplio, ¿verdad? Ciertamente cada profeta pues siempre tuvo una función en toda la Biblia, y pues en este momento pues no tenemos tanto tiempo. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, hubieran querido que Padre Pedro siguiera, ¿verdad?, en todo esto de profundizar las Sagradas Escrituras. Hermanos, para nosotros es una alegría de poder ya concluir con este mes de septiembre, mes de la Biblia, en nuestro programa Conociendo las Sagradas Escrituras. A Dios gracias, pues tuvimos la oportunidad de conocer a Padre Pedro Jaramillo, ¿verdad? Padre, ¿algún mensaje que usted quiere dar a todos los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando por la radio? ¿Algún mensaje? Y también le pedimos sobre todo que nos haga la oración final y nos da su bendición, Padre. Muy bien. Pues que en la palabra de Dios encuentren la fuerza y encuentren el camino por el cual llegar de verdad al misterio de Dios, no simplemente a saber cosas de Dios, sino al misterio de Dios. Porque lo que en definitiva se revela, yo suelo decir que si pudiéramos resumir de alguna manera la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, sería, culminando en el Nuevo, la historia de la fidelidad de Dios a su alianza y la historia de la infidelidad del pueblo a su respuesta. Pues que rompamos esa dramática situación de ser historia de la fidelidad inquebrantable de Dios y de la infidelidad permanente del pueblo, que la rompamos con el refrán tan sencillo, pero al mismo tiempo tan de la alianza: amor
con amor se paga. Y el amor que nos manifestó Dios en la Sagrada Escritura, que nos manifiesta, es justamente lo que dice el libro de los Proverbios, que su delicia es estar con los hijos de los hombres. Y por eso la encarnación, y por eso el Dios que se hizo uno de nosotros, que se hizo hombre como nosotros, para hacer el mismo camino y para ayudarnos en nuestra llegada a Dios. Que con tal ayuda que es Jesús, como Hijo, como Verbo de Dios encarnado, sepamos llegar nosotros al misterio de Dios tal como se nos manifiesta en su manifestación, en su revelación, que es la Sagrada Escritura. Ojalá que este mes de la Sagrada Escritura y ojalá que la intercesión de San Jerónimo, por el cual el mes de septiembre es dedicado a la Biblia, produzca los frutos que han deseado y con los que se han esforzado para que llegue a todos un mensaje cercano, sencillo y estimulador, estimulante, de una lectura no de curiosidad, no de a ver qué dice este libro, no de arqueología, sino de vida, porque es la palabra de Dios en palabra humana, pero palabra de Dios que vive y que es, que decía San Pablo, como espada de doble filo, que entrando dentro de nosotros sabe cortar aquello que nos molesta y sabe dar fuerza a aquello que nos realiza. O como decía también Santiago, que quien escucha de la palabra de Dios y una vez escuchada la olvida, se parece como el que se mira al espejo para ver cómo está y cuando se da la vuelta ya se olvida de cómo estaba, ya se olvida de si tenía que quitarse las legañas, si tenía que quitarse las manchas, ya se olvida, ¿no? Que ese espejo de la palabra nos esté diciendo siempre cómo, dónde y de qué manera nos encontramos y estamos. Y en ese sentido pues le vamos a dar gracias al Señor por este acercamiento que han tenido a su palabra, pidiéndole que sea una palabra viva, que no sea un simple estudio para saber más, sino que sea sobre todo la ocasión de descubrir al Dios cercano que se quiso hacer también palabra humana en su condescendencia para que nosotros en Cristo Jesús supiéramos de Él, no para tener una ciencia que hincha, una ciencia que enorgullece, sino para tener la ciencia de los santos, que es la humildad, la sencillez y la capacidad de respuesta que a todos, porque la revelación ya lo vieron, exige la respuesta de cada uno de nosotros. Es un diálogo que sería de sordos si nosotros no sabemos responder. Danos, Señor, esos oídos atentos y también un corazón dispuesto a responder en ese diálogo de una manera activa, de una manera valiente, de una manera que sepamos que pueda ser testimonial, haciendo carne de nuestra carne tu palabra, como se hizo carne en el Verbo encarnado, Jesucristo nuestro Señor. Por Él te pedimos que este curso del mes de septiembre haya sido de utilidad para todos y haya sido de gran bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. El Centro Parroquial de Formación CEPAF de la Parroquia de Santiago Zacatepeques presentó su programa Conociendo las Sagradas Escrituras. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. San Jerónimo. Septiembre, mes de la Biblia.